Jamás olvidaré el día en que mis propios hermanos me entregaron como esclavo. Aún resuenan en mis oídos sus voces llenas de envidia. Aún siento el frío de aquella cisterna donde me arrojaron como si fuera un estorbo. Yo, que solo había compartido los sueños que Dios me revelaba, terminé siendo vendido como mercancía a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. La traición más amarga nació dentro de mi propia sangre. Mientras los camellos avanzaban por el desierto, mis lágrimas caían sobre la arena ardiente. Miraba al cielo buscando respuestas, pero el silencio era profundo. ¿Dónde estaba el Dios que me había mostrado que un día gobernaría? ¿Acaso sus promesas eran solo ilusiones? En mi corazón luchaba la fe con la desesperanza, y cada paso hacia tierras extranjeras me parecía un recordatorio de que mi vida había sido arrancada de raíz. Al llegar a Egipto, un país extraño con una lengua que no entendía y costumbres que me parecían un misterio, sentí que mi identidad se desmoronaba. Ya no era el hijo amado de Jacob, sino un esclavo sin nombre, vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón, y aún así, algo dentro de mí se negaba a morir, la certeza de que Dios no me había abandonado, aunque todo indicara lo contrario. Pasaron los días, y con ellos aprendí que la fidelidad a Dios no depende del lugar en el que uno esté, sino del corazón que decide permanecer firme. En la casa de Potifar descubrí que, aunque el hombre me llamara esclavo, el Señor me llamaba hijo. Y mientras obedecía en lo pequeño, empecé a ver que su mano me acompañaba en lo secreto. Lo que mis hermanos planearon para destruirme, Dios lo estaba transformando en el inicio de un propósito mayor. Aún no lo entendía por completo, pero mi historia apenas comenzaba. Y aunque mis pies estaban atados, mi fe empezaba a caminar hacia un destino que cambiaría no solo mi vida, sino la de naciones enteras. La historia de José no es solamente un relato antiguo escrito en las páginas del Génesis. Es un testimonio vivo de cómo la fidelidad a Dios en medio del sufrimiento puede transformar las peores traiciones en el cumplimiento de un propósito divino. Un joven vendido por sus propios hermanos terminó convertido en la mano derecha del faraón. Lo que parecía el final de su vida fue en realidad el comienzo de un plan mayor. José conoció el dolor más profundo, la traición familiar, la injusticia de ser acusado falsamente, la vergüenza de la prisión y el olvido de quienes prometieron ayudarlo. Y sin embargo, cada valle de su vida se convirtió en una escalera hacia la cima. Dios nunca lo abandonó, y en cada etapa, incluso en la oscuridad de las mazmorras egipcias, su mano invisible estaba preparando el camino. Este relato no solo nos habla de resiliencia, sino de fe en acción. José no se dejó consumir por el resentimiento, ni permitió que el dolor lo definiera. Su confianza en el Señor fue más fuerte que las cadenas que lo ataban. Allí donde todo parecía perdido, Dios abrió puertas que ningún hombre podría cerrar. La historia de José es también un espejo para nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos sentido que las traiciones, las injusticias o los silencios de Dios nos llevan a perder la esperanza? Sin embargo, su vida nos recuerda que incluso lo que otros planean para mal, Dios lo transforma en bien. Su plan siempre es más alto que nuestro dolor, y su fidelidad jamás falla. Antes de sumergirnos en esta narrativa transformadora, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Si esta palabra toca tu corazón, dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal Relatos de Fe y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad nos estás viendo? Es un regalo maravilloso saber cómo Dios nos conecta, sin importar la distancia, a través de su palabra.
Nunca olvidaré aquel día en que mis propios hermanos me entregaron a los mercaderes ismaelitas. Sus rostros endurecidos por los celos aún permanecen grabados en mi memoria. Grité, supliqué, les pedí que no lo hicieran, pero mis palabras se perdieron en el desierto. Amarrado, sentí cómo me alejaba de la tierra de mis padres y de la protección de Jacob, mi amado padre. El viaje hacia Egipto fue un tormento. Los mercaderes nos trataban como simples mercancías, y yo, un joven de 17 años, me veía reducido a un número en su lista de ganancias. El sol abrasador quemaba mi piel, y cada paso sobre la arena ardiente era un recordatorio de mi nueva condición. Ya no era el hijo preferido, sino un esclavo sin destino. Cuando llegamos a Egipto, la ciudad me deslumbró. Nunca había visto tanta grandeza. Templos enormes, estatuas de dioses tallados en piedra, calles repletas de gente de todas las naciones. Y sin embargo, para mí, todo ese esplendor era una prisión. Los mercaderes me exhibieron en el mercado de esclavos como si fuera una bestia, y mi corazón se hundió en la desesperación. Fue entonces cuando apareció Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Su mirada se detuvo en mí, y tras un breve intercambio de monedas, me convertí en su propiedad. El miedo me invadió. ¿Qué clase de hombre era aquel? ¿Cómo sería mi vida en su casa? Cada segundo era una incertidumbre que pesaba sobre mi alma. Al llegar a la casa de Potifar, descubrí un mundo totalmente distinto al mío. Las paredes adornadas con frescos, los patios llenos de palmeras y estanques, los ciervos corriendo de un lado a otro. Era una mezcla de lujo y esclavitud. Me asignaron tareas simples al principio, pero aún en lo pequeño, decidí trabajar con integridad, recordando que mi Dios veía cada acción mía. Al poco tiempo, Potifar comenzó a notar algo diferente en mí. No era mi fuerza ni mi habilidad lo que lo impresionaba, sino que todo lo que hacía prosperaba. Yo sabía que no era mérito mío, sino la mano de Dios que nunca me había abandonado, incluso lejos de mi hogar. Esa certeza me daba fuerzas para resistir la nostalgia y el dolor. Con el paso de los meses, mis responsabilidades aumentaron. Pasé de tareas básicas a administrar áreas enteras de la casa. Los siervos comenzaron a mirarme con respeto y pronto Potifar me confió la supervisión de todo lo que poseía. Aunque era un esclavo, Dios me levantaba en medio de la adversidad, mostrándome que su propósito no se había detenido. Cada noche, cuando me acostaba agotado, levantaba mi corazón en oración. Pedía a Dios fortaleza para seguir firme, aunque no comprendiera sus planes. Me aferraba a los sueños que Él me había dado en Canaán, aquellos que me habían llevado a esta situación. Creía que si Él me los había mostrado, era porque aún había un futuro para mí. Sin embargo, mi alma también conocía la soledad. Extrañaba a mi padre, a mi hermano menor Benjamín, y me preguntaba si alguna vez volvería a verlos. El dolor de la traición seguía fresco, pero en vez de endurecer mi corazón, lo entregaba cada día a Dios, para que Él lo sanara. Así comenzó mi vida en Egipto, no como un hombre libre, sino como un esclavo. Y sin embargo, en medio de la aparente derrota, comencé a descubrir que la verdadera libertad no dependía de mis circunstancias, sino de la presencia de Dios conmigo. Lo que mis hermanos habían planeado para mi mal, el Señor ya lo estaba usando para bien. Con el tiempo, la confianza de Potifar en mí se volvió absoluta. Administraba su casa, organizaba sus bienes y daba órdenes a los siervos en su nombre. Era como si todo lo que pertenecía a mi amo estuviera bajo mi cuidado, salvo su propia esposa. Esta responsabilidad me llenaba de gratitud hacia Dios, pero también me colocaba en medio de una prueba que jamás había imaginado. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en mí. Sus miradas eran intensas, sus palabras insinuantes.
Al principio creí que eran casualidades, pero pronto comprendí que su interés iba mucho más allá. Un día, mientras supervisaba el trabajo de los siervos, ella se acercó y me habló con una voz seductora: «Duerme conmigo». Sus palabras cayeron como un veneno sobre mi corazón. Sentí miedo, no de ella, sino de lo que aquello significaba. Yo era un esclavo, y negarme podía costarme caro. Pero dentro de mí había algo más fuerte: el temor a ofender a mi Dios. Con firmeza le respondí: «Mi Señor confía en mí y me ha puesto al frente de todo lo que tiene. Nada me ha negado excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios?». Ella no se dio por vencida. Día tras día buscaba ocasión para atraparme en su red, y cada vez que la tentación aparecía, yo me apartaba. Mis noches eran de oración, rogando a Dios que me guardara. Sabía que no era por mis fuerzas que resistía, sino porque el Señor me sostenía. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Entré a la casa para cumplir mis labores y noté un silencio extraño. No había siervos alrededor, solo ella, esperándome. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó y me tomó del manto con fuerza. «Ven conmigo», me dijo con determinación. Mi corazón latía con violencia. En ese instante entendí que no podía quedarme un segundo más. La única salida era huir. Tiré con todas mis fuerzas, solté el manto de sus manos y corrí hacia afuera, dejando tras de mí no solo la prenda, sino también la escena de una trampa que pronto se volvería contra mí. Su grito resonó por toda la casa. «Miren, el hebreo que nos trajo mi marido vino para burlarse de mí. Intentó forzarme y cuando grité, huyó, dejando su manto». Su mentira cayó como un cuchillo sobre mi destino. Los siervos acudieron, luego Potifar, y la historia ya estaba distorsionada en mi contra. Cuando Potifar regresó y escuchó las palabras de su esposa, vi en su rostro la mezcla de ira y humillación. No me dio oportunidad de defenderme. Su veredicto fue inmediato: me enviaría a la prisión del faraón. Así, en cuestión de minutos, pasé de ser administrador de confianza a prisionero acusado. Mientras me llevaban encadenado, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Dónde estaba la justicia? Había hecho lo correcto, había honrado a Dios, y aún así el resultado parecía una derrota. Pero en lo más profundo de mi ser, una voz susurraba: «No temas, yo estoy contigo». Entré en la oscuridad de la prisión, sin saber cuánto tiempo permanecería allí. Sin embargo, aún entre rejas, mi corazón tenía paz. Había perdido mi libertad, mi posición, mi reputación, pero no había perdido a mi Dios. Y eso era suficiente para sostenerme en la noche más oscura. El olor a humedad y hierro oxidado me envolvió cuando entré por primera vez en la prisión. El eco de puertas de hierro cerrándose detrás de mí marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, uno que parecía más oscuro que cualquier otro. El aire estaba cargado de desesperanza y los gemidos de otros prisioneros me recordaban que el lugar había sido diseñado para quebrar al hombre. Al principio, mi corazón se sintió aplastado por la injusticia. ¿Cómo podía ser que, después de haber resistido la tentación y honrado a Dios, terminara entre rejas? Mis lágrimas caían en el suelo frío durante las noches. Sin embargo, en medio de mi dolor, recordaba los sueños de mi niñez, las gavillas inclinándose, las estrellas postrándose. ¿Acaso Dios había olvidado lo que me había mostrado? No pasó mucho tiempo antes de que el jefe de la prisión me asignara tareas. Observó mi comportamiento, mi disposición a servir y mi disciplina. Pronto me confió pequeñas responsabilidades y con el tiempo me entregó el cuidado de los demás prisioneros. Era como si Dios, aún en la cárcel, me levantara para servir. Cada día
Buscaba la manera de traer consuelo a los que estaban a mi lado. Compartía pan con el hambriento, escuchaba el lamento del angustiado y oraba en silencio por los desesperados. Algunos se burlaban de mi fe, pero otros comenzaban a ver en mí una esperanza que ellos ya habían perdido. Una noche, 2 nuevos prisioneros llegaron, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido a su señor, y aunque eran hombres acostumbrados a la riqueza, ahora compartían nuestra miseria. Me acerqué a ellos y procuré atenderlos, porque sus rostros estaban cargados de tristeza. Una mañana los vi más turbados de lo normal. Les pregunté, ¿por qué están hoy tan abatidos? Ellos me respondieron que habían tenido sueños extraños, pero no había quien los interpretara. En ese momento, recordé lo que Dios había hecho en mi vida y les dije, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. Soñó con una vid que tenía 3 ramas, que florecían y daban uvas maduras. Él exprimía esas uvas en la copa del faraón y se la entregaba. Mientras me relataba, sentí que el Espíritu de Dios me daba claridad. Le dije, en 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te devolverá a tu puesto. Y cuando eso suceda, te ruego que te acuerdes de mí y hables de mí al faraón. Luego el panadero contó su sueño. Había 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza y en la más alta había manjares para el faraón, pero las aves venían y los comían. Sentí un peso en mi pecho porque la interpretación no era buena. Le dije con dolor, en 3 días el faraón levantará tu cabeza, pero para darte muerte, y las aves devorarán tu cuerpo. Pasaron los 3 días y llegó la celebración del cumpleaños del faraón. Tal como Dios me lo había mostrado, el copero fue restituido a su cargo y el panadero fue colgado. Mis palabras se cumplieron exactamente. Mi esperanza resplandeció de nuevo, confiando en que el copero hablaría de mí. Sin embargo, el tiempo pasó y no hubo noticia alguna. El copero me olvidó en cuanto salió libre. Días se convirtieron en meses, meses en años. Y aún así, en medio del silencio, aprendí una lección profunda. Aunque los hombres me olviden, Dios jamás se olvida de mí. Era en esa espera donde mi fe se fortalecía y donde el Señor me preparaba para algo mayor que aún no podía comprender. 2 años habían pasado desde que el copero recuperó su puesto. Mi corazón se había acostumbrado al silencio, aunque cada día seguía orando a Dios. Fue entonces cuando, una mañana, escuché pasos apresurados y voces agitadas. Los guardias abrieron la celda con urgencia y me dijeron que debía asearme y vestirme con ropas limpias, porque el faraón mismo me llamaba a su presencia. Mi corazón latía con fuerza. No sabía por qué me necesitaba, pero presentía que Dios estaba a punto de mover las piezas de un plan mayor. Me afeité, cambié mis vestiduras y fui conducido por pasillos que nunca imaginé recorrer. Las columnas altas, los muros adornados con oro y las miradas de los soldados me recordaban que estaba entrando en el corazón de Egipto. Allí estaba el faraón, sentado en su trono, rodeado de consejeros, magos y sabios. Su semblante reflejaba inquietud. Cuando me presenté, él me dijo, «He tenido sueños que nadie puede interpretar. Oí decir que tú puedes hacerlo». Mi alma tembló, pero respondí con firmeza, «No está en mí, pero Dios dará al faraón una respuesta de paz». El faraón comenzó a relatar su primer sueño. 7 vacas hermosas y gordas salían del río, seguidas de 7 vacas flacas y enfermas, que devoraban a las primeras. Luego contó su segundo sueño. 7 espigas llenas y hermosas crecían en una misma caña, y tras ellas otras 7 espigas delgadas y marchitas que consumían a las buenas. El silencio llenó la sala y todos los ojos se clavaron en mí. Cerré los míos un instante y pedí al Señor sabiduría. Cuando los abrí, la interpretación fluía clara como el agua.
Los dos sueños son uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que está por venir. 7 años de abundancia llenarán la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre tan graves que la abundancia será olvidada. Un murmullo recorrió la sala. El faraón inclinó su rostro expectante mientras yo continuaba. El que los sueños se hayan repetido 2 veces significa que el asunto está firme en Dios, y Él lo ejecutará pronto. Por tanto, Faraón debe buscar a un hombre prudente y sabio, y ponerlo sobre la tierra de Egipto, que durante los años de abundancia recoja la 1/5 parte de la producción y la guarde en graneros, para que en los años de hambre haya alimento y la nación no perezca. La sala quedó en silencio. Los sabios se miraban unos a otros sin palabras. Entonces el faraón me miró fijamente y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Luego se volvió hacia todos y declaró: ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Mis rodillas temblaron al escuchar esas palabras. El faraón me quitó las cadenas y colocó en mi mano su anillo de sellar. Me vistió con lino fino, me colgó un collar de oro al cuello y me subió en el segundo carro de su corte. A mi alrededor, la multitud gritaba: «¡Doblad la rodilla!». De ser un prisionero olvidado, pasé a ser gobernador de Egipto en un solo día. No era por mi fuerza, ni por mi inteligencia, sino por la mano poderosa de Dios que nunca me había abandonado, aunque pareciera oculto en la oscuridad. En mi corazón comprendí que los años de dolor no habían sido en vano. Cada traición, cada lágrima y cada silencio habían sido la preparación para este momento. Dios me había levantado no para mi gloria, sino para salvar a multitudes. En ese instante supe que la historia apenas comenzaba y que el cumplimiento de sus promesas estaba en marcha. Los 7 años de abundancia llegaron tal como el Señor lo había revelado. Bajo mis órdenes, Egipto recogió cosechas inmensas y las guardó en graneros tan grandes que pronto perdimos la cuenta de los sacos almacenados. La tierra estaba llena de pan, y mi corazón agradecía cada día a Dios por cumplir su palabra. Pero también llegaron los años de hambre. El sol parecía más fuerte, la tierra más seca y los campos dejaron de dar fruto. Las naciones vecinas comenzaron a sufrir y pronto la noticia corrió por todo el oriente. En Egipto había comida. Multitudes llegaban de todas partes buscando grano y el faraón me confió la tarea de distribuirlo. Una mañana, mientras atendía a los que llegaban, vi un grupo de hombres entrar en el patio. Sus vestiduras eran sencillas y sus rostros marcados por la fatiga. Pero al mirarlos, mi corazón se detuvo. Eran mis hermanos. Aquellos que años atrás me habían vendido como esclavo, ahora estaban delante de mí, postrándose en tierra sin reconocerme. Recordé mis sueños de juventud, cuando las gavillas y las estrellas se inclinaban ante mí. Todo tenía sentido en ese instante. Sentí una mezcla de dolor y ternura, de justicia y misericordia. No podía revelar mi identidad de inmediato. Necesitaba probar si sus corazones habían cambiado. Con voz firme, les pregunté de dónde venían. Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Fingí no conocerlos y los acusé de ser espías. Ellos se apresuraron a defenderse, diciendo que eran hijos de un mismo padre, que uno de sus hermanos ya no existía y que el menor se había quedado en casa con él. Mi corazón se estremeció al escucharles mencionar a Benjamín, mi hermano menor. Sin embargo, oculté mis emociones y les retuve por 3 días en la cárcel. Luego les dije: si sois hombres honestos, que uno de vosotros quede detenido, y los demás llevad grano a vuestras familias hambrientas, pero debéis traer a vuestro hermano menor para probar vuestras palabras. Entre ellos comenzó un murmullo. Los escuché decir: verdaderamente somos culpables por nuestro hermano.
Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Al escuchar esas palabras, tuve que apartarme y llorar, pues vi el peso del arrepentimiento en sus corazones. Dejé a Simeón como prenda y envié a los demás con sacos de grano. Pero también ordené que su dinero fuera devuelto secretamente a sus costales. Sabía que aquello los llenaría de temor y los haría reflexionar aún más sobre la mano de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Días después, mis hermanos regresaron, esta vez con Benjamín. Al verlo, mis ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero mantuve mi papel. Preparé un banquete para ellos y los senté en orden de edad, lo cual los dejó asombrados. Mi corazón ardía de amor, pero aún necesitaba confirmar si habían cambiado en verdad. Cuando finalmente no pude resistir más, hice salir a todos los sirvientes y rompí en llanto. Con voz entrecortada dije: «Yo soy José, vuestro hermano al que vendisteis a Egipto, pero no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido, porque para preservar vida me envió Dios delante de vosotros». El silencio se convirtió en llanto, y en ese instante el pasado de traición se transformó en un presente de perdón y reconciliación. El relato de José no es solo una historia de la Biblia, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre la fe, la paciencia y el perdón. A pesar de ser traicionado, vendido y humillado, José nunca permitió que el odio o el resentimiento dominaran su corazón. Cada prueba fue una oportunidad para confiar en la mano de Dios, incluso cuando parecía que la vida lo había abandonado. Su transformación de esclavo a gobernador nos recuerda que Dios puede convertir los momentos más oscuros en puertas de bendición. Lo que parecía destrucción y fracaso fue, en realidad, un camino de preparación para un propósito mayor. José entendió que las dificultades no eran castigos, sino herramientas divinas para moldear su carácter, su paciencia y su capacidad de perdonar. Hoy, su historia nos desafía a confiar en Dios incluso en nuestras propias pruebas y traiciones. Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la posición, la riqueza o el poder, sino en la capacidad de mantener la fe y el amor en medio de la adversidad. Como José, podemos aprender que la misericordia y el perdón no solo liberan a otros, sino que también nos permiten recibir la plenitud de la bendición de Dios.